Bueno, pues nada, buenos días a todos y a todas y gracias por acudir a esta convocatoria de prensa. Acabamos de firmar con el presidente de la Unión Española Fotovoltaica un protocolo para el fomento de las energías renovables en Extremadura. Me gustaría agradecer expresamente a UNEF su voluntad de colaboración con la Junta de Extremadura en esta materia, que además se debe traducir en beneficios mutuos para Extremadura y para las empresas fotovoltaicas que operan en la región. Como saben, UNEF es la principal asociación del sector fotovoltaico de toda España, representando a muchas de las empresas que tienen y pueden tener presencia en nuestra región. Hemos suscrito un protocolo de actuación que se va a poner a vuestra disposición y del que me gustaría destacar algunos aspectos. Mira, en Extremadura contamos con el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima con Horizonte 2030, con el que buscamos la maximización de la generación de energía con tecnologías renovables, entre ellas la fotovoltaica, y en particular el desarrollo de la generación distribuida y del autoconsumo. Este objetivo lo vamos cumpliendo a buen ritmo. Lideramos el despliegue fotovoltaico en España con más de 4.000 megavatios fotovoltaicos instalados. También encabezamos la generación de energía fotovoltaica y en materia concretamente de autoconsumo estamos creciendo exponencialmente a ritmos del 200% interanual. Contamos actualmente con 2.763 instalaciones de autoconsumo puestas en servicio con una potencia de 40 megavatios. En 4 meses de 2022 son 1.017, casi como todas las del año 2021. Por lo tanto, la evolución del proceso de renovación del modelo energético en nuestra región a favor de las fuentes de energía renovable, y especialmente fotovoltaica, avanza de forma decidida y equilibrada. Pero nos queda aún un amplio camino por recorrer para alcanzar esos objetivos que establece nuestro Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima, y en eso seguimos trabajando. Tenemos en tramitación 151 expedientes de proyectos fotovoltaicos para una potencia pico prevista de 5.900 megavatios. Y, por otra parte, hemos recibido más de 2.900 solicitudes para las ayudas del Plan de Recuperación destinadas al autoconsumo. En este contexto, UNEF y la Junta de Extremadura consideramos el energético como un sector estratégico y tractor del empleo en nuestra región porque lleva aparejado un evidente valor añadido en términos de especialización, de innovación y también de desarrollo tecnológico. Nuestra región es un referente en materia renovable, especialmente en tecnología fotovoltaica, pero aún así tenemos un amplio margen de crecimiento, de ahí el compromiso común que hoy formalizamos para avanzar en la concienciación, en la promoción y en la difusión de las energías limpias y el autoconsumo en Extremadura. De forma añadida, la Junta de Extremadura y UNEF compartimos el objetivo de contribuir a la integración ambiental y social en el territorio de estas instalaciones fotovoltaicas. De ahí también este protocolo, porque ambas partes consideramos de máximo interés desarrollar un esfuerzo conjunto para hacer compatible el progreso y el desarrollo económico de la sociedad extremeña con el cambio de modelo energético. Ahí el papel de UNEF es determinante en cuanto que ha puesto en marcha el certificado de excelencia en sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad. Este certificado está destinado a reconocer aquellas plantas fotovoltaicas desarrolladas bajo los mejores criterios de integración social y ambiental. Ya tenemos una planta reconocida como tal en Talayuela y esperamos que se incorporen otras. Es evidente que en el despliegue fotovoltaico también debemos buscar y fomentar la excelencia en su instalación. Por ello mostramos nuestra satisfacción por suscribir este protocolo para impulsar, junto con el sector energético, una transición energética respetuosa, social y medioambientalmente. Las empresas del sector energético han acudido a Extremadura y han invertido en torno a 2.000 millones de euros en los últimos 3 años porque aquí han encontrado seguridad, agilidad y un procedimiento administrativo facilitador
que acompaña y suma. Esto, con ser importante, no es suficiente. Deben maximizarse los beneficios económicos y sociales para el territorio extremeño y sus habitantes. Ya estamos comprobando cómo el despliegue renovable es un factor de impulso y atracción empresarial por la reducción de costes energéticos y la mejora de competitividad que conlleva. Además, hay que poner de manifiesto la importancia de que en la regulación estatal el otorgamiento de nuevos puntos de evacuación, nuevos puntos de conexión para los nuevos desarrollos renovables se someterá a los denominados concursos de capacidad. En estos concursos se aplicarán criterios para fomentar la generación de empleo, teniendo en cuenta el impacto de la cadena de valor industrial, la participación de actores locales en los proyectos y la reinversión de los beneficios en la zona donde se ubicarán las instalaciones. Esto para nosotros es muy relevante y para explicarlo me remito a hace apenas un par de meses cuando se aprobó por unanimidad en la Asamblea de Extremadura la Ley de Medidas de Reto Demográfico. Esta ley nos mandata a que la implantación, generación y distribución de las energías renovables en nuestra región sean compatibles y también respetuosas con un desarrollo armónico de las actividades humanas y el territorio, la protección del medio ambiente y la biodiversidad, en colaboración con los entes locales y agentes socioeconómicos afectados en cada territorio. Por tanto, con este protocolo queremos incidir en la transformación energética como oportunidad de desarrollo en las zonas rurales y en zonas vulnerables ante el fenómeno demográfico. Extremadura es eminentemente rural y los beneficios deben quedarse en el territorio. Para ello, tenemos que fomentar que las empresas productoras de energía renovable articulen espacios de consenso con las poblaciones donde se ubiquen las instalaciones para que estas localidades y sus habitantes pasen a ser protagonistas y partícipes del despliegue renovable. Para ello, contamos con UNEF para que las empresas promotoras contribuyan a dar cobertura a iniciativas de armonización de las instalaciones fotovoltaicas con otros usos productivos. Se trata de que dichas iniciativas sean proactivas en el desarrollo rural del entorno donde se ubican y favorezcan los beneficios asociados al territorio. En Extremadura tenemos un compromiso nítido con la transición hacia un modelo energético, pero también el compromiso nítido con la sostenibilidad y la biodiversidad que nos define como región y con el desarrollo rural y la lucha frente al reto demográfico. En conjunto, esperamos que este protocolo sea un instrumento definitivo y decisivo para impulsar un mayor desarrollo renovable y para que este, además, sea solidario al máximo con nuestro territorio. En definitiva, lo que queremos es generar el máximo de oportunidades posibles para que la transición energética sea justa, sea inclusiva para todos los extremeños y extremeñas. Cedo la palabra al presidente de UNEF, don Rafael Benjumea. No sé si queda algún retorno, ¿no? Muchas gracias, consejera. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Junta de Extremadura que firme este protocolo con nosotros. La relación de la Junta de Extremadura con UNEF y con la energía fotovoltaica es ya muy larga y realmente este protocolo no es más que un paso más en una colaboración estrecha de muchos años. Y me gusta decirlo, creo que es el sitio adecuado para decirlo, la Junta de Extremadura va ampliamente por delante del resto de las comunidades autónomas en cuanto al entendimiento del valor que tiene el desarrollo de las renovables y además hacerlo bien, hacerlo en tiempos y hacerlo bien. Y nosotros lo ponemos como ejemplo cada vez que vamos a otra comunidad autónoma. Por tanto, yo agradecer a la Junta este esfuerzo constante de hacer bien las cosas y que formalizamos este protocolo es un paso más que lo que nos lleva es a un compromiso todavía mayor en este camino de aprovechar una oportunidad histórica, que son las energías renovables, para el desarrollo económico de nuestro país y, en concreto, de esta región.
y eso lo estamos viendo todos los días. Somos conscientes que hay en algunos momentos cierta sensibilidad hacia el desarrollo de proyectos renovables, cierta contestación social, creo que en Extremadura menos, pero en otras regiones lo hemos tenido, y desde UNED lo que queremos es que las cosas se hagan bien, y bien significa más allá incluso de lo que estrictamente nos pide la regulación, que ya es mucho, y eso, el fruto de eso es el certificado que ha mencionado la consejera. Nosotros lo que le pedimos a nuestros asociados es una sensibilidad muy especial con el paisaje, con el medio natural, con la fauna, con la flora, que donde hagamos proyectos no solo no estropeemos, sino que mejoremos. Y eso nos permite aprovechar esta oportunidad industrial, porque mencionaba también la consejera que esto tiene que venir de la mano de creación de empleo, de atraer industrias, y yo no puedo estar más de acuerdo con ello, ¿no? La energía renovable, la energía solar, es hoy la más barata, la fuente de energía más barata que se puede encontrar en el mercado. Por tanto, en un momento donde hemos vivido la deslocalización industrial, donde en nuestro país las empresas han ido porque la energía era cara, ahora nos encontramos con una oportunidad para atraer industria que vienen de la mano de la energía limpia y barata. Y Extremadura tiene todos los elementos para ofrecer esa energía. Tiene territorio, tiene una regulación favorable, tiene un gobierno que entiende la oportunidad y lo apoya, tiene mano de obra para poder atender a las demandas de empleo. Por tanto, tiene muchos elementos para que esto sea una realidad. Y tenemos ejemplos, uno en el que yo estoy especialmente involucrado, como es la fábrica de diamantes que estamos potenciando en Trujillo, pero muchos otros. Y, por tanto, es una oportunidad histórica y, como yo le he escuchado decir al presidente varias veces ya, este tren no vamos a subir y yo creo que estamos todos subidos en él, ¿no? La relación del sector renovable con las administraciones es muy estrecha porque los proyectos tienen que ser autorizados, como no puede ser de otra forma, por el sector, por la administración. Se están desarrollando, ha dicho la consejera, los números, varios proyectos importantes de energía fotovoltaica que yo creo que van a generar valor y van a atraer riqueza a la región, y se está haciendo un esfuerzo en que eso se haga en tiempo y en forma. Y aquí otra vez la Junta de Extremadura ha sido ejemplar en cumplir esos plazos y que esos proyectos tengan visibilidad, y los que no tengan que hacerse, pues que también se sepan rápido, porque al final los promotores lo que quieren es saber si su proyecto es viable lo antes posible para enfocar los esfuerzos donde tenga sentido enfocarlos, ¿no? El autoconsumo, también lo ha mencionado la consejera, es sin duda la fuente más eficiente para consumir energía eléctrica y, por tanto, tenemos que potenciarlo todo lo que podamos, y ahí pues la Administración también tiene un papel importante. Hay unas ayudas importantes que vienen de Europa y que se están canalizando a través de las comunidades autónomas. Ya se abrió el procedimiento de solicitud de ayudas en Extremadura. Ahora lo que esperamos es que se resuelvan relativamente rápido, porque además el mensaje que nos da el Ministerio es que cuando se resuelvan va a haber más importe y, por tanto, mientras más rápido se vaya, pues más trozo de esa tarta se puede conseguir para Extremadura, ¿no? Por tanto, el autoconsumo, pues yo creo que es un tema también educativo. Necesitamos enseñar a los consumidores que si generan su propia energía van a hacerlo de forma más barata y de forma más eficiente. Y encima es una energía absolutamente limpia. Por tanto, lo que queremos es seguir trabajando como hemos trabajado hasta ahora, que este protocolo nos sirva para mejorar todavía la forma de trabajar en conjunto, que todos estos proyectos que tenemos en tramitación lleguen a buen fin, insisto, los que tengan que llegar a buen fin, en tiempo y forma, y que los que no tengan que llegar por las razones adecuadas que sean, pues que se sepa lo antes posible, que estas ayudas de autoconsumo cuanto antes estén en el bolsillo de los consumidores, que es muy importante, porque al final todos los conceptos de ayuda no dejan de tener un cierto nivel de inseguridad para el consumidor hasta el momento que lo cobra, y por tanto es importante agilizar eso y que de verdad aprovechemos esta oportunidad para atraer industria a Extremadura, que cree empleo, que cree riqueza, que yo creo que es la gran oportunidad que tenemos ahora todos delante. Muchas gracias.
Buenos días. En concreto, no sobre este aspecto, para mí ha quedado suficientemente claro. No sé si Carlos tendrá alguna pregunta sobre ello. No. Sobre otros asuntos. Y esta primera son dos cuestiones. La primera, sí me gustaría que, si pudierais, me contestarais ambos. ¿Cómo valoráis el hecho de que Bruselas ayer autorizase esa excepción ibérica, ese tope al precio del gas? ¿A quién puede beneficiar y a quién puede perjudicar esta decisión de la Unión Europea, a la espera de que en las próximas fechas parece que hoy no se concrete en el Consejo de Ministros? Y luego la otra cuestión a la consejera, ya formulo las dos si os parece. ¿Cómo valora el plan que anunció ayer la ministra Teresa Rivera, el plan del Gobierno para reducir el consumo de energía en los hogares de nuestro país? Muchas gracias. ¿Sí? ¿Contesto? Sí. Bueno, con respecto al tema del gas, a la limitación del gas, pues nosotros lo valoramos muy positivamente, ¿no? El planteamiento de España y Portugal nos parece que tiene todo el valor, todo el sentido, y lo que esperamos es que lo aprueben lo antes posible, ¿no? Ese es un poco nuestro punto de vista. Y con respecto al plan de reducción de eficiencia energética, a mí me parece un paso más dentro de todo el esquema que ha marcado el Gobierno de España a la hora de cumplir esos objetivos que se han marcado en ese plan extremeño, en ese Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que, como sabéis, tenemos nosotros nuestro propio aterrizaje. Yo lo comentaba en mi primera intervención, en nuestro Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima, con lo cual un paso más dentro de una hoja de ruta perfectamente trazada, perfectamente planificada. Poner de manifiesto de nuevo la importancia de esa planificación, el esfuerzo que hizo España a la hora de planificar, el Gobierno de España a la hora de planificar nuestro horizonte a 2030. Yo creo que ha sido un momento único y por tanto se van dando los pasos lógicos, sin giros inesperados, sin volantazos bruscos, y es un paso a paso al cumplimiento de esos objetivos marcados a 2030 de reducción de gases de efecto invernadero, ¿no? Sí, vamos a ver, nosotros todo lo que sea tomar medidas para bajar el precio de la electricidad nos parece positivo, y somos conscientes que cuando hay situaciones excepcionales como las que vivimos, pues hay que tomar medidas excepcionales. Desde el sector fotovoltaico lo que decimos es que la solución a largo plazo son las renovables y es la fotovoltaica, porque es la más barata, y por tanto que además que hagamos que se tomen medidas de corto plazo que consideramos que son necesarias y estamos de acuerdo, que vayan también de la mano con medidas de fomentar, como ya se ha hecho en el último Real Decreto, con medidas para fomentar y agilizar la penetración de las renovables en el sector. Nosotros del sector hemos estado siempre con la mano tendida al Ministerio para ayudar en esta crisis de precios que hemos vivido. Hemos hecho muchos planteamientos, puesto muchas ideas encima de la mesa, y estamos en continua conversación con ellos, pues porque consideramos que hay que paliar el efecto de los consumidores de esta subida del precio de la luz, ¿no? Sí, buenos días. Para el señor Benjumea, ya que lo he comentado antes, quería saber en qué situación está el proyecto de la fábrica de diamantes de Trujillo, por lo menos en la parte que a ustedes les atañe de la energía fotovoltaica. Bueno, estamos ahora mismo en proceso de tramitación, de terminar los proyectos de ingeniería para poder presentarlos a la Administración, a la vez de avanzar con las necesidades de financiación, las líneas de financiación públicas que se han solicitado, que son esenciales para el éxito del proyecto. Entonces, ahora mismo son los dos elementos que se están trabajando. Estamos en una fase que me pregunta muchas veces, pues seguramente menos mediática, porque estamos trabajando en lo que se tiene que trabajar, pero no tenemos grandes hitos que contar todas las semanas, ¿no? Pero el proyecto va bien y con mucho compromiso por todas las partes. Desde luego la Junta de Extremadura, que ha tenido un compromiso absoluto desde el primer momento, también el Gobierno central, el Ayuntamiento de Trujillo y, por supuesto, la empresa, la de Monfoundry y nosotros, ¿no?